Nunca imaginé que un día la policía tocaría a mi puerta por culpa de mi propia nuera. Mi nombre es Silvia, y durante toda mi vida construí una reputación de mujer honesta aquí en el lugar donde vivo. Pero hubo un momento en que todo eso casi se derrumbó, y la culpa no fue mía. Fue cuando me di cuenta de que algunas personas pueden sonreírte mientras preparan tu ruina por la espalda. Todo comenzó cuando mi hijo Venancio trajo a Esmeralda para conocer a la familia. Era educada, con esa forma delicada de hablar que encanta a cualquiera. Venancio estaba completamente enamorado, y yo, como cualquier madre, quería ver a mi hijo tener su familia y ser feliz. Acepté a Esmeralda con los brazos abiertos, la traté como si fuera mi propia hija. Abrí mi casa y mi corazón. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia hermosa en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Nada podía contener mis lágrimas de alegría aquel día. ¡Qué ingenua era! Los primeros meses fueron tranquilos. Esmeralda venía a visitarme toda la semana, platicábamos de todo. Pero poco a poco comencé a notar pequeños cambios. Empezó a hacer comentarios extraños sobre mis cosas. Preguntaba cuánto costaban los muebles, si había guardado dinero, si mi esposo había dejado alguna herencia cuando falleció. Al principio, pensé que era solo curiosidad. Mi esposo Héctor había muerto hacía 10 años. Y sí, dejó nuestra casa y algunos ahorros. Nada del otro mundo, pero lo suficiente para yo vivir con dignidad. Un día, Esmeralda me preguntó si ya había hecho testamento. Me sorprendió la pregunta, pero respondí que sí, que todo quedaría para Venancio, mi único hijo. Ella sonrió, pero percibí algo diferente en aquella sonrisa. Algo que me dejó incómoda. Después de aquel día, las visitas empezaron a ser más raras. Venancio aparecía solo, siempre con alguna excusa de que Esmeralda estaba ocupada con el trabajo o cansada. Pasaron 3 meses y apenas veía a mi nuera. Cuando la encontraba, me trataba con indiferencia. Venancio también cambió. Se quedó más callado, más serio. Yo le preguntaba si estaba todo bien, y él solo decía que sí, que era estrés del trabajo. Pero una madre siempre sabe cuando algo anda mal con su hijo. Fue entonces cuando pasó el peor día de mi vida hasta ese momento. Era una tarde de domingo, y Venancio apareció en mi casa con Esmeralda. Pensé que sería una visita de reconciliación, que tal vez ella había extrañado mi presencia. Pero cuando se sentaron en mi sala, me di cuenta por la expresión de ellos que algo grave estaba por pasar. Esmeralda miró a Venancio, como esperando que él hablara primero, pero fue ella quien comenzó. Dijo que necesitábamos platicar sobre un asunto serio, sobre dinero. Ella continuó, diciendo que Venancio le había contado sobre unos ahorros que mi esposo dejó, una cantidad considerable que yo nunca había mencionado. Me quedé confundida porque eso no era verdad. Héctor dejó apenas lo necesario para yo mantenerme. Traté de explicar, pero Esmeralda me interrumpió. Su voz estaba más agresiva. Ella dijo que sabía que yo estaba mintiendo, que había escondido dinero de la familia, que era egoísta al guardarlo todo solo para mí mientras ellos pasaban dificultades. No podía creer lo que estaba escuchando. Miré a Venancio, esperando que él me defendiera, pero mi hijo solo desvió la mirada al piso. Aquello dolió más que cualquier palabra que Esmeralda dijo. Traté de explicarme otra vez. Agarré los documentos bancarios, estados de cuenta, todo lo que comprobaba que yo no tenía ninguna fortuna escondida. Se los mostré, con las manos temblando de nervios e indignación. Pero Esmeralda miró aquellos papeles y dijo que yo podía haberlos falsificado, que podía tener otras cuentas en otros bancos. Fue en ese momento cuando me llamó vieja mentirosa. Ahí, en mi propia sala, en la casa que construí con mi esposo, me acusó de ser deshonesta. Después de aquel día terrible, Venancio dejó de visitarme completamente. Llamé varias veces, mandé mensajes, pero él nunca respondía. Cuando lograba hablar con él, la conversación era breve. Esmeralda había envenenado a mi hijo en mi contra. Pasaba los días llorando, sin entender cómo todo había llegado a ese punto. Platiqué con mis amigas de la iglesia, con mis vecinos, pero nadie sabía qué hacer. Algunos me aconsejaron buscar un abogado, otros dijeron que tuviera paciencia,
que Venancio volvería a la razón. Pero los meses fueron pasando y nada cambiaba. Me sentía completamente sola. Fue cuando empecé a recibir llamadas extrañas. Personas diciendo que eran del banco, que necesitaban confirmar algunas transacciones. Yo encontraba eso raro, porque nunca había hecho movimientos grandes en mi cuenta. Después empezaron a llegar cartas, cobros de tarjetas de crédito que yo nunca había pedido. Me asusté horrible. Fui al banco y descubrí que alguien había tratado de abrir cuentas a mi nombre. Había solicitado préstamos usando mis documentos. El gerente me mostró los intentos y me quedé horrorizada cuando vi las fechas. Todo comenzó justo después de aquella discusión en mi casa. Hice una denuncia. La policía investigó y descubrió que alguien había conseguido copias de mis documentos. ¿Pero cómo? Yo siempre fui tan cuidadosa. Fue cuando me acordé. Meses atrás, antes de que todo se pusiera mal, Esmeralda había pedido sacar copias de mis documentos porque dijo que Venancio los necesitaba para incluirme como dependiente en su seguro de gastos médicos. Yo, como una tonta, confié y se los di. Ella tenía todo lo que necesitaba. Mi identificación, mi comprobante de domicilio, todo. La investigación avanzó y la policía logró rastrear algunos de los intentos de fraude hasta una dirección de IP. Me llamaron diciendo que habían identificado a los responsables y que harían una visita para arrestar a los involucrados. Yo no tenía idea de quién podría ser. Era una mañana de jueves cuando escuché los golpes fuertes en la puerta. Pensé que era para mí, que tal vez la policía venía a darme alguna noticia sobre el caso. Pero los golpes no eran en mi puerta. Eran en la puerta de la casa de al lado, la casa donde Venancio y Esmeralda se habían mudado 3 meses antes. Abrí mi ventana y vi 3 patrullas de la policía. Mi corazón se aceleró. Vi cuando los policías entraron a la casa y minutos después salieron con Esmeralda esposada. Ella gritaba que era un error, que no había hecho nada. Venancio salió detrás, desesperado, tratando de entender qué estaba pasando. Uno de los policías vino hasta mi casa y me explicó todo. Esmeralda había sido la responsable de todos los intentos de fraude. Ella había usado mis documentos para tratar de conseguir préstamos, abrir tarjetas de crédito, todo a mi nombre. Su plan era endeudarme, destruir mi nombre y después convencer a Venancio de que yo estaba mintiendo sobre no tener dinero. Ella quería que yo pareciera culpable, inestable, para que Venancio pidiera mi interdicción judicial. Así, él asumiría el control de mis bienes y ella tendría acceso a mi casa, a mis ahorros, a todo. Cuando Venancio descubrió la verdad, vino hacia mí destrozado. Lloró en mis brazos como no lloraba desde niño, pidiendo perdón por haberle creído a ella, por haber dudado de mí. Yo lo perdoné, porque es mi hijo y sé que fue manipulado. Pero ese día tuve la mayor lección de mi vida. Aprendí que no siempre las personas que te sonríen desean tu bien. Esmeralda está respondiendo por estafa y tentativa de fraude. Venancio pidió el divorcio. Hoy, él vive conmigo nuevamente y estamos mejorando nuestra relación poco a poco. Pero nunca voy a olvidar el día en que mi nuera me llamó mentirosa y cómo la verdad tocó a su puerta con la fuerza de la ley.